Nos toca dialogar con Claudia Martínez, ministra de la Mujer. Con ella vamos a charlar sobre lo que está pasando con la pandemia y la violencia de género que se ha incrementado enormemente. Claudia, ¿cómo estás? Buenas noches, muchas gracias por formar parte de nuestro programa. Hola, ¿cómo están ustedes? Muy buenas noches, y la verdad que es un poco raro hacer las entrevistas ahora de esta manera, pero bueno, acepté esta invitación con todo gusto, como lo hago siempre en tu programa, porque bueno, nos parece fundamental aprovechar el espacio también para hablar los temas que a la sociedad le interesan. Lógicamente, lógicamente. Claudia, ¿cómo se ha incrementado, cómo se ha visto incrementado el número de los casos de violencia de género en la pandemia y en el encierro, por llamarlo de alguna manera? Bueno, mira, es un fenómeno que realmente nos sorprende a todos. La verdad que la violencia de género ha venido en crecimiento en los últimos años. En los últimos 5 años se han tomado medidas importantes a nivel regional y a nivel nacional. Con la aparición del movimiento Ni Una Menos, se pudieron visibilizar mucho más las violencias, pero la verdad que la pandemia y la decisión de este aislamiento obligatorio que ha traído la pandemia ha hecho que los casos aumentaran. La verdad que no hay con qué comparar, más allá de la cantidad de cifras que tenemos. Lo que nos sorprende es que muchas mujeres han quedado confinadas en sus hogares con los agresores, mujeres que han vivido violencia durante muchos años y que hoy, bueno, esto de estar obligado a convivir en un lugar ha complicado la situación. También han aparecido nuevas conflictivas familiares en lugares donde nunca hubo violencia. Hoy aparece este fenómeno, y lo cierto es que también, bueno, aparece una serie de factores, esto sin pretender justificar, pero bueno, el miedo al contagio, a la muerte, la frustración por no poder salir, la situación económica, la pérdida del empleo o la imposibilidad de salir a buscar el sustento todos los días. En el caso de quienes trabajaban en la economía informal, las mujeres sobrecargadas de tareas, porque en el caso de las que tienen trabajo, entre el teletrabajo, ir a trabajar y todas las tareas que se han sumado al hogar, la verdad que hoy aparece como compleja la vinculación familiar, y bueno, y nadie estaba preparado para este contexto, y es por eso que desde el Ministerio de la Mujer pudimos adelantarnos unas semanas en el sentido de poder organizarnos y mutar toda la atención que nosotras teníamos aquí desde el Polo de la Mujer y desde las regionales en el interior. Pudimos armar un sistema de atención telefónica donde también, en un acuerdo con el Poder Judicial y el Ministerio Público Fiscal, estamos tomando denuncias de manera telefónica, y esto nos ha permitido poder dimensionar cuál es la situación de las mujeres y de la violencia en Córdoba. Claudia, vos recién señalabas nuevos tipos de violencia, nuevos lugares, nuevas formas en las que antes era inimaginado que se produjeron a raíz de la pandemia. ¿Podés ejemplificarnos algo de esto nuevo que nos estabas señalando como para tomar conocimiento? Bueno, hay gente que no está acostumbrada a convivir, que en general, no sé, los dos trabajan y nunca habían convivido 24 horas completas. Además, hay casas que están preparadas para hogares donde hay una determinada cantidad de gente, y a veces que estén todos hacinados, usando las mismas instalaciones. Empiezan a aparecer discusiones por el uso del televisor, del baño, de determinados insumos, de la comida de la heladera. Estamos hablando de casos de personas que tienen una casa. De Pero en hacinamiento. otras situaciones, claro, y es complejo porque, como te decía, no están acostumbrados a convivir, y la convivencia requiere de compartir, de escucha, de diálogo. Muchos varones
empezaron a ver qué pasaba con sus hijos y la escuela, la imposibilidad a veces de ayudarlo con las tareas, la necesidad de cumplir algunos roles que salen del estereotipo masculino, no sé, armar las camas, lavar la ropa, hacer la comida, esto sin ningún juicio de valor, por supuesto, sobre estos temas, sino que no había sucedido, esto venía en un proceso, ¿no?, del tema del rol de la mujer, las tareas de cuidado, y hoy de repente tienen que ser compartidas, a veces porque no hay otra forma de resolverlo, y eso ha generado mucha impotencia en algunos varones, o ha pasado también, está sucediendo con los adultos mayores, que esta convivencia obligada, sin nada, con nietos, con un montón de gente, en algunos casos, en el tema de la tercera edad, son el único ingreso familiar, y también aparecen otras formas de violencia, de hijos o de nietos hacia padres. Bueno, y tenemos que estar en alerta para dar respuestas de manera inmediata. Y bueno, hasta el momento llevamos 16.000 consultas telefónicas al 0800 provincial y más de 2.500 mensajes de WhatsApp, que ha sido otra herramienta que hemos incorporado, y 5.000 intervenciones telefónicas con varones que están pidiendo asistencia psicológica o acompañamiento cuando empiezan a identificar estos signos. A grandes rasgos daría 25.000 esta suma. Estos 25.000, estas 25.000 consultas es desde el inicio del confinamiento. Sí, claro, ahora estamos cumpliendo 2 meses del confinamiento y en ese periodo es lo que hemos identificado a través de la atención telefónica. Dentro de todo esto hay consultas, hay denuncias y hay acompañamiento psicológico por parte de las profesionales del polo. Claudia, ¿y qué cambio se dio con las personas en edad escolar que antes salían por algunas horas de su domicilio para ir a clases y ahora no? Porque señalaste la tercera edad, señalaste la violencia de género, si bien no es el ámbito específico de tu jurisdicción, pero lógicamente podés hablarnos algo al respecto. Sí, la verdad que estamos viendo cómo aparecen los comportamientos y midiendo el tema de las consultas. Algo que nos ha llamado mucho la atención, además que Córdoba se caracteriza, la ciudad y la provincia también, porque hemos visto situaciones similares en Río Cuarto, en San Francisco, en Villa María, en los lugares donde hay concentración de estudiantes, que empezó a aparecer esta violencia en la etapa del primer vínculo. No diría noviazgo porque son vínculos que no llegan a constituirse como una relación, pero bueno, estas relaciones entre adolescentes y jóvenes, que hoy las vemos mucho más complicadas, aunque no tengan contacto físico, han empezado a aparecer también las violencias a través de redes sociales, de mensajes de WhatsApp, de insultos, de denigración, humillación, discriminación hacia las mujeres. Entonces, bueno, esto nos sirve para replantearnos un montón de cosas, ¿no?, que hay que trabajar con los chicos desde muy pequeños y con las nenas, porque es fundamental construir vínculos más saludables, sin tanta violencia. Seguramente que sí, y es algo que no podemos seguir corriéndole desde atrás. Claudia, te agradecemos por haber formado parte de este Meridiano 64 y esperamos que cuando termine esta situación de pandemia podamos tenerte acá en el piso. Bueno, seguramente va a ser un gusto como siempre y bueno, nos cuidemos, tratemos de estar en casa el mayor tiempo posible y de estar atentos y atentas a que si ven algún tipo de situación de violencia pidamos ayuda. Te vuelvo a pasar el número de teléfono de asistencia, que es el 0800-888-9898 y un número de WhatsApp 351-814-1400. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Claudia. Nos despedimos entonces.